Estamos estudiando desde hace algunos domingos acerca de las evidencias de que una persona es salva, las evidencias de la salvación. Quiere decir que podemos saber si somos salvos. Y más vale que sepamos, más vale que estemos seguros de que somos salvos, para que estemos tranquilos aquellas personas que tienen temores y dudas de que quizá venga el Señor, y si no son salvos, pues entonces se van a quedar, ¿no es cierto? Y también por el hecho de que si no son salvos y se examinan y descubren que no son salvos, entonces que se preocupen para que sean salvos. Amén. Hemos presentado a ustedes, según el libro de Juan, algunas evidencias de que una persona es salva. El libro de Juan tiene ese fin: aclarar a los que tienen dudas acerca de su destino eterno. Al morirme, yo como cristiano estoy seguro que voy a ir al cielo. ¿Amén? ¿Le parece que es necesario estar seguro que uno va a ir al cielo? Porque la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, no podemos abaratar la entrada al reino de los cielos. No le podemos restar importancia a las demandas del Señor, hermanos amados, para quienes van a estar con el Señor. El domingo que viene vamos a hacer un resumen de todas las evidencias de que una persona es salva. Ojalá usted las tenga todas. Hoy vamos a presentar una muy importante. Y esta es una evidencia capital, es la prueba reina, pues, es la prueba reina. Usted con esta prueba va a saber si es salvo o no. Amén. Y es que el que es salvo tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. El que es salvo tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Es decir, esa persona es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido sobre él. Vamos a mirar unos pasajes, hermanos. En Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Es importante que lo busque usted y lo lea conmigo. Ojalá lo subraye. Dice así: estén atentos los que no encontraron, estén atentos a la lectura. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, es decir, permanece salvo, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Amén. Y el Espíritu Santo que Él nos ha dado es el que nos faculta para guardar los mandamientos de los que ahí habla. Va a ser muy difícil. Los mandamientos aquí es la palabra de Dios. Los mandamientos aquí es la obediencia al Señor. Es decir, ninguna persona va a poder obedecer al Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo es la fuerza que le da al creyente para obedecer al Señor. Mire este otro pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, es decir, que estamos en Cristo, que somos salvos, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí hay otro pasaje también muy diciente, está en Romanos
Está en el capítulo preferido de Ruth del libro de Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos. En el versículo 9 dice así, mire lo importante que dice este versículo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es muy claro, ¿cierto? Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Una manera de saber que yo pertenezco a Dios es saber si tengo el Espíritu Santo morando en mi corazón. Si una persona no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién es? Del diablo. Porque no hay sino dos dueños a los que una persona puede pertenecer. O puede pertenecer a Dios o puede pertenecer al diablo. Y si no pertenece a Dios porque no tiene la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, entonces pertenece al diablo. Tremendo, ¿no le parece, hermanos? Y también muy, muy claro. Muy claro. Por eso yo digo, usted debe preguntarse si tiene el Espíritu Santo, examinarse. ¿Tengo el Espíritu Santo? Porque si no lo tengo, no soy de Dios, soy del diablo. Hermano, tremendo. Mire, ver 8:16 de mismo Romanos 8:16. Y el Espíritu, versículo 14, leamos desde el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También muy claro, ¿cierto? Es decir, el Hijo de Dios, el que es hijo de Dios, el que tiene al Señor en su corazón, el que tiene la salvación, tiene la garantía de que el Espíritu de Dios lo guía. Bonito, ¿no? Y ahora lea el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo, mire ese 16 es clave. Y el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que se llama en la teología la evidencia interna de la salvación. ¿Cuál es la evidencia interna de la salvación? Que yo tengo el Espíritu Santo morando en mi corazón. Y dice ahí, y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es decir, yo tengo la paz y la tranquilidad en mi corazón, porque el Espíritu me está diciendo, usted es salvo, no se preocupe, usted es salvo. Y sin duda, a quienes tienen grandes dudas, el Espíritu les susurrará diciendo, usted no es salvo. Hermano amado, mire, el Espíritu es agente importante de la Trinidad en la salvación. Por ejemplo, está presente en la conversión. Vea Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así. Me dicen que yo no les doy tiempo de buscar. Me regañaron, pues, porque no les doy tiempo de buscar las citas. A ver, búsquenlas. Versículo 13 dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, subrayen la palabra oír. Y habiendo creído, subrayen la palabra creer. Habiendo creído en él, fuiste sellados. Subrayen la palabra sellar, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos dos versículos son poderosos, hermanos. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La predicación del evangelio, y la Biblia lo llama la palabra de verdad. Habiéndolo oído. Para que una persona es salva necesita oír la predicación del evangelio.
No es suficiente con que usted tenga un letrero en la puerta que diga aquí somos cristianos y no decimos groserías. Eso no es suficiente. Usted necesita predicar el evangelio y la persona necesita oír la predicación clara. Es decir, que se le exponga claramente el plan de salvación, no solamente una vez, sino todas las veces hasta que la persona entienda. Dice, y habiendo creído, y la persona necesita creer, y creer es poner su fe en Jesús, ¿no es cierto? Habiendo creído, fuiste sellados, y aquí la palabra sellar es supremamente importante, con el Espíritu Santo de la promesa. El sello, hermanos, mire, el sello del Espíritu Santo es tomado de la analogía de los sellos que se usaban en esos entonces. En los tiempos antiguos ya se usaban sellos, y esos sellos eran de piedra. Algunos eran de forma cilíndrica y otras de forma cónica y otras rectangulares. Eran cilindros generalmente de piedra. Había personas muy poderosas, adineradas, que tenían sellos de piedras preciosas como esmeralda, digamos. Generalmente los reyes, por ejemplo, y los césares, ¿no? Esos sellos, la piedra se labraba y se esculpía una imagen. Se esculpía una imagen en ese sello y luego se sellaban los documentos. Por ejemplo, se sellaban los objetos de cerámica. Una persona que fermentaba el vino, que producía vino, iba donde el alfarero y le decía que le hiciera tantas vasijas de barro y le daba el sello para que le pusiera el sello de su propiedad. Ese sello decía de dónde venía el vino. Pero los reyes también tenían, y los emperadores tenían sus sellos, y generalmente el sello iba en su anillo. Recuerden el edicto de aquel rey en el tiempo de Daniel, donde hicieron una ley que decía que no podían servir a un dios, a ningún dios durante un mes. ¿Recuerdan? Hicieron ese edicto y lo sellaron con el sello del rey, y ya nadie podía anular ese edicto. Hermano, el sello del Espíritu Santo es ese sello que Dios pone y marca al creyente. Cuando el creyente se convierta, pone ese sello y queda esculpido. ¿Qué imagen queda esculpida en el corazón? La persona del Señor Jesucristo. El mismo sello es el mismo Espíritu Santo. La inscripción es Cristo Salvador, por ejemplo. Miren, hermanitos, ¿qué implica el sello según la Biblia? Implica por lo menos tres cosas. Primero, en el creyente, implica protección. Miren este versículo tan interesante del capítulo 10 del libro de Juan, el versículo número 28. Capítulo 10 del libro de Juan, versículo número 28. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Los que son salvos oyen la voz del Señor, los otros la rechazan. Y yo las conozco. Recuerde que el Señor le dice a algunos que profetizan en su nombre y hacen milagros, dice: yo a ustedes nunca los conocí, pero a estos sí los conoce. ¿Por qué? Porque son salvos, ¿cierto? Y me siguen. Hay tres cosas importantes ahí. Oyen mi voz, el Señor los conoce y le siguen. Y luego sigue el 28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Y eso se llama
seguridad de salvación eterna. Cuando ese sello se pone en el corazón, la persona se convierte y tiene ya ese sello en el corazón, puede estar seguro de esto. Mire, el creyente ya no perecerá jamás. ¿Qué quiere decir no perecerá jamás? No se va a ir al infierno, será salvo. Y permítanme usar esta expresión: será salvo, siempre salvo, en el buen sentido del entender. Y se mantendrá moral y éticamente salvo, porque es salvo. No perecerá jamás. Hay una promesa de que el que es sellado no perecerá jamás, no se va a condenar. Recuerden lo que dice Romanos. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme a la carne no es de Dios, claro. ¿No es cierto? Y mire lo que dice: y nadie los arrebatará de mi mano. Esa es seguridad eterna. Mire qué difícil es arrebatarle de la mano a algo a una persona. Cierra la mano y qué difícil. ¿Ha tenido esa experiencia? De querer usted arrebatarle algo, y qué difícil es abrirle la mano. Casi uno solo no lo puede hacer. Hermano, ¿será fácil arrebatarle las almas que están en la mano del Señor? Fíjese que el que es salvo está en la mano del Señor, y ni demonios ni nada los podrá arrebatar de la mano del Señor. ¿Y eso es qué? Protección eterna, seguridad eterna. Es decir, la persona que es salva tiene la garantía de salvación eterna. Qué lindo eso, ¿no le parece, hermano? Número dos, implica propiedad. 1 Corintios 3:23 dice justamente que somos de Él. Y aquí leímos nosotros que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Y lo vemos en varios pasajes, en varios versículos, que le pertenecemos a Él. Pues la palabra sello significa estampa de marca privada. Eso significa estampa de marca privada. ¿Qué quiere decir entonces el sello? El sello quiere decir que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad privada de Dios. Bonito, ¿no le parece? Somos propiedad privada de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 del libro de los Hechos sobre la iglesia, en el evento inaugural de la iglesia, donde hubo una manifestación tremenda del Espíritu Santo, ahí se manifestó el sello del Espíritu Santo, y su iglesia pasó a ser propiedad del Señor. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí, que Pedro les estaba predicando, los gentiles pasaron a ser parte de la iglesia, hermanos, fueron sellados, queriendo decir que ellos también le pertenecen al Señor. Son propiedad privada del Señor. Número 3. El sello implica garantía. Y tiene la misma connotación de lo que es hoy prenda, o lo que es hoy garantía. La palabra ahí es prenda, garantía, prenda. Por ejemplo, cuando usted va a comprar, suponga que va a comprar una casa, y entonces usted da un dinero como adelanto de que usted va a hacer la escritura de esa casa. Ese dinero es garantía de que usted va a tener esa casa. Cuando el Espíritu Santo llega a su corazón, el Señor Jesús le da el Espíritu Santo y está en su corazón, esa es la prenda inicial de que usted va a ir al reino de los cielos. Entonces usted ya tiene garantizado el ir al reino de los cielos, porque ahora tiene el Espíritu Santo como una prenda en su corazón. Mire este pasaje de Primera de Pedro.
hermanos. Me estoy haciendo entender, estoy hablando bien despacio para que esto quede entendido. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Esa herencia es la celestial. Incontaminada, inmarcesible, reservada, es decir, ya hay una prenda por esa herencia, porque ya está reservada. ¿Cuál es la prenda que hace que nuestra herencia celestial esté reservada? El Espíritu Santo que mora en el corazón. Reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo que sigue sí que es bonito, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Y eso también es seguridad eterna. Somos guardados en el camino del Señor para que no nos perdamos, no nos descarriemos, no nos apartemos y alcancemos salvación. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, en segundo lugar, en primer lugar, el Espíritu Santo está presente en la conversión como agente vivo. Número 2, somos templos del Espíritu Santo. Usted dice: yo ya sabía eso. Hermano, esto también es maravilloso, el hecho de que seamos templos del Espíritu Santo. Mire este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Aquí dice: ¿no sabéis, en plural, no sabéis que sois, en plural, templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vosotros, en plural. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí Pablo está diciendo que la iglesia es templo de Dios, porque habla en plural, vosotros. Entonces, hay un lugar donde el Espíritu Santo mora, es la iglesia. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Pero de manera personal e individual, el creyente es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí está diciendo que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y que nos hace su templo. La palabra templo aquí es nous, que significa lugar santísimo o santuario. Y esta es una analogía tomada de lo que pasaba en el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar que se llama el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar cuidado con mucho celo, separado por una cortina. Habían unas normas estrictas para poder entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahora el Señor está diciendo: ustedes son el lugar santísimo, donde habita la presencia de Dios. Y maravilloso, ¿no le parece? Usted es templo del Espíritu Santo. El lugar santísimo de Dios es su corazón, es usted. Les hago esta pregunta: un creyente que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón, ¿puede ser poseído por un demonio? ¿Puede un cristiano resultar endemoniado? Un cristiano bautizado de años resultar endemoniado, y nosotros, la iglesia, ministrándole liberación
para sacarle los demonios a ese cristiano? O sea, por simple lógica, por pura razón, analícelo usted. No es posible que en un mismo templo more Dios y more el diablo. No es posible. Si un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no habrá ningún demonio que venga a morar ahí. ¿Cómo? No es posibilidad. Y déjeme decirle que hay cristianos que resultan endemoniados, porque el vecino les hizo brujería y les puso un demonio y resultaron endemoniados. Ellos vienen a la iglesia, ellos cantan, ellos leen la Biblia y hasta sirven en la iglesia y resultaron endemoniados. Y nosotros, y el hermano Silva y varios hermanos pueden dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque ese cristiano no se ha convertido de verdad, no ha recibido el Espíritu Santo, no lo tiene morando en su corazón. Tiene ahora un demonio morando en su corazón, porque si estuviera el Espíritu Santo, no estaría un demonio ahí. Ni la brujería haría ningún efecto en el corazón de esa persona. Fíjese cómo nos vamos aclarando, ¿cierto? Si usted ve un cristiano que hasta sirve en la iglesia y hasta predica, pero resultó endemoniado, nunca se ha convertido a Cristo y no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Está perdido, hermano. Amén. Número 3. Somos bautizados por el Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Mire, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Están conmigo? ¿Están? Dice así: porque por un solo Espíritu, ¿cuál? El Espíritu Santo, fíjese que está con mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Miren lo que pasa, hermano. Cuando la persona se convierte a Cristo, oyó el Evangelio, creyó, recibió el Espíritu Santo en su corazón. En ese mismo momento que recibe el Espíritu Santo lo bautiza en la iglesia. Bautizar es sumergir, lo sumerge en una iglesia. No puede haber un cristiano que dice que recibió al Cristo en su corazón y que es salvo y no pertenecer a la iglesia. Eso es imposible, porque el Espíritu Santo lo sumerge en la iglesia. El Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando la persona se convierte a Cristo. Por eso una persona que dice ser cristiano y no participa en una iglesia, no es un cristiano, no tiene al Espíritu Santo, porque este Espíritu no lo ha bautizado en la iglesia. Como aquí dice. Aquí dice que todos, no algunos. Aquí dice todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo, hermanos, es la iglesia. Número 4. Somos santificados por medio del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando, recuerden, las evidencias de que una persona es salva. Una persona es salva si tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, el Espíritu Santo está trabajando en el creyente desde el momento que se convierte para santificarlo y prepararlo para el día del Señor, para entrar al reino de los cielos. Este es un trabajo activo, dinámico y constante del Espíritu Santo en la persona, hermano. Si una persona dice recibir el Espíritu Santo en su corazón o dice haberse convertido,
pero sigue practicando la misma vida carnal y mundana y no cambia, no tiene al Espíritu Santo en su corazón y no es salvo, porque el proceso de santificación, de apartarlo del pecado, de llevarlo a la santificación, a aborrecer el pecado y apartarse del pecado, es obra del Espíritu Santo. No me digan que una persona se convirtió a Cristo, se bautizó y sigue mintiendo y sigue trampeando y se emborracha y que es cristiano. Sigue siendo lo mismo. No es cristiano. No se ha convertido, no tiene a Cristo en su corazón, viene a la iglesia y le gustan las cosas de Dios, pero no es salvo. Porque sigue con las mismas costumbres, las mismas mañas, la misma mundanalidad, las mismas palabras vulgares, lo mismo. Entonces se ha producido un cambio en su corazón, no es salvo esa persona. Miren lo que dice aquí, 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así: dice, por lo cual también nosotros, no, ese no es, Colosenses 2:13, no. Bueno, el versículo dice que somos llevados a la santificación por la obra del Espíritu Santo. Mire entonces este pasaje, 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. ¿Están conmigo ahí? Dice, segunda es Tesalonicenses 2:6. Y esas son las equivocaciones. 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí habla de la elección. El Señor nos ha escogido y después de habernos escogido empieza el proceso de santificación. Después de que recibimos a Cristo empieza ese proceso. Y en 1 de Pedro 1:2 dice básicamente lo mismo. Dice, elegidos, escogidos, lo mismo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Hermano amado, cuando usted se convierte a Cristo, recibe el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo lo bautiza en la iglesia. Usted ya es sellado. Usted está en la mano del Señor y nadie lo arrebatará de su mano. Usted no perecerá jamás. Esa es una garantía de salvación eterna, constante y permanente. Usted no es salvo hoy y mañana se perdió. Amén. No, usted es salvo. Usted es salvo porque tiene el Espíritu del Señor en su corazón. Ahora, usted tiene el Espíritu del Señor en su corazón porque se convirtió a Cristo de verdad, pero tiene algunas fallas morales. Y entonces el Espíritu Santo empieza a tratar, empieza a limpiarlo. Eso se llama la santificación. Es un proceso constante hasta que muramos. Por eso Filipenses capítulo 1 dice, el que empezó la buena obra en vosotros la terminará. Y eso me sugiere un proceso de comenzar una obra de perfección, ¿sí?, hasta terminarla. El que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven, hermanos amados? Entonces el cristiano es salvo, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si tiene desviaciones morales y de la carne, el Espíritu Santo le está ahí, hermanos, corrigiendo, le está llevando a la santificación, lo está limpiando. Maravilloso, ¿no le parece, hermanos? No puede ser que una persona que reciba el Espíritu Santo se pierda, se condene, ¿no?
Hermano, si se condena, no tenía el Espíritu Santo. No lo tenía, nunca lo recibió. Ahora, y esta es un punto como importante para rematar el pensamiento de que una persona es salva. Y es salva. Y ya no habrá condenación para esa creyente. Porque cuando el Espíritu Santo viene al corazón, nunca se va. Nunca más se va. Mire este pasaje. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 16. ¿Están ahí conmigo? Bueno, dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús era un consolador, pero ahora va a venir otro consolador. Es el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo está el Espíritu Santo? Para siempre. Atrasito en Mateo capítulo 28, en el versículo número 20 del 28, termina el libro de Mateo con esa verdad poderosa. Dice: enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ah? El Espíritu Santo no se va, está en el corazón. Pero el Espíritu Santo sí se apaga. Y esa es doctrina clara en la Biblia, aunque esté solo en un versículo, que está en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Dice, quiero que lo miramos porque es necesario ver el contexto. 5, 19 dice: no apaguéis el espíritu. Es un versículo muy cortico. Y luego dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el contexto, si le aplicamos para interpretar no apaguéis el espíritu, el contexto, los elementos que apagan el Espíritu Santo es menospreciar las profecías. Las profecías aquí se refiere a la Biblia, a las profecías bíblicas de la Biblia. No menosprecian la Biblia, en otras palabras. Si menosprecian la Biblia, el Espíritu Santo se apaga. Y luego dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, tengan cuidado, tengan discernimiento entre lo bueno y lo malo. No sea que resulten aprobando lo malo porque no entendieron que era malo y el Espíritu Santo se apague ahí. Y luego dice: absteneos de toda especie de mal. Si permitimos la inclinación nuestra hacia el mal, el Espíritu Santo se apaga. Pero ¿cómo se apaga más el Espíritu Santo? ¿Cómo se apaga un fuego? Porque aquí está comparando al Espíritu Santo con un fuego, con una llama. ¿Cómo se apaga? Se apaga por falta de combustible. Si un cristiano no ora, el Espíritu Santo se va apagando. Si un cristiano no se congrega, el Espíritu Santo se va apagando. Si un cristiano no obedece a la Biblia, el Espíritu Santo se va apagando. ¿Y cómo se nota que se ha apagado? Empieza a perder interés en las cosas de Dios. Se nota frívolo. Hermano, la pasión se le acaba. Como que el amor y el gozo por las cosas de Dios se le empiezan a apagar en su corazón. El Espíritu Santo se está apagando. Entonces necesita combustible, hermano, para que la llama se avive. Amén. Amén. Mire, ¿cuántos están apagados durante este tiempo de pandemia? Son muchos. Yo vengo de una iglesia que la pastora me dijo, es una iglesia bonita, que la pastora me dijo:
no tengo alabanza, porque los de alabanza se descarriaron en la pandemia, en la cuarentena. Ojalá vuelvan. Si no vuelven, nunca se habían convertido. Si vuelven, pues son hijos de Dios, porque los hijos de Dios tendrán que volver, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se descarrió y dejó de ser hijo pródigo cuando estaba descarriado. ¿Dejó de ser hijo? No, siguió siendo hijo, aunque estaba descarriado. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que volver. Si no hubiera vuelto, pues entonces no era hijo. Y número 2, el Espíritu Santo se contrista. Y eso quiere decir se entristece. Usted puede apagar al Espíritu Santo. Usted puede contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Quítense vosotros. Leamos desde el 28. Desde el 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estoy leyendo el contexto para entender a qué se refiere. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y él está hablando a creyentes que tenían esas mañas de robar y de mentir y eso. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Ahí está otra vez, fuiste sellados. Una persona que es sellada con el Espíritu Santo puede entristecerlos. Dice: para el día de la redención. ¿Fuiste sellados para cuándo? ¿Cuándo es el día de la redención? Donde la prenda se hace efectiva. Para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros. Sí, como Dios también nos perdonó, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En fin. Y luego sigue en el versículo 5: sed imitador de Dios, quítese la fornicación, nadie engaña. En el versículo 6, en fin. El contexto me dice qué es lo que contrista el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que contrista? El pecado. Si cometemos pecados como estos aquí hay pecados graves. ¿Puede un cristiano llegar a robar? Pues sí, claro. Amén. ¿Puede un cristiano mentir? Pues sí, claro. ¿Puede un cristiano fornicar? Claro. ¿Cuántos disciplinados hemos tenido aquí por eso? ¿No es cierto? ¿Puede haber un cristiano amargado? Claro. Sí. ¿Puede ser un cristiano que se enoje, que le dé ira descontrolada, gritería? ¿Puede haber un cristiano diciendo vulgaridades? Sí. Qué pesar, ¿no? Pero sí los hay. Pero el Espíritu Santo está entristecido por esas prácticas pecaminosas. No se va, pero está entristecido en el corazón del creyente. Hermanos, usted puede decir después de esto: yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón y soy salvo y ya no hay condenación para mí. O usted tiene que decir esta tarde: no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Hacer lo que dice Efesios 1: habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Es decir, usted ya oyó el Evangelio, crea. ¿Qué quiere decir? Reciba al Señor por fe en su corazón. Haga una oración de arrepentimiento y conversión a Cristo para que el Señor venga y el Espíritu venga a su corazón y usted tenga seguridad de salvación eterna. Amén. ¿Me copiaron, hermanos? Bueno, me falta todavía una evidencia, y la evidencia tiene que ver con que el que practica la
doctrina sana es salvo. Si una persona no tiene la sana doctrina, si no la tiene, no es salvo. Y eso lo vamos a estudiar después. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, bendito Señor. Te damos gracias por concedernos entender tu palabra. Nosotros que somos ignorantes, Señor, a esas maravillas. ¿Sí? ¿Quién puede entender cosas tan hermosas y tan grandes que tienen que ver con un Dios tan grande como tú? Nosotros nos consideramos ignorantes, Señor, necesitados de iluminación, de revelación,